Dios te bendiga, iglesia. Siempre es difícil exponer la palabra. Pero hay cosas fundamentales que creo que siempre deben estar y nunca debemos abandonar. Una de las cosas que quizás hoy día se deja un poquito de lado es, extrañamente, y me llama mucho la atención, pero cuando uno ve predicaciones y todo y ve estudios que están saliendo hoy día, la mayoría de ellos no hablan de Dios, hablan de su palabra, hablan de otras cosas, pero hay poco material para conocer a Dios, ¿sí? Cuando nosotros como hijos llegamos a conocer el corazón de nuestro Padre, ¿sabe? Algo cambia, algo sucede, hay un switch ahí. Más allá de las fórmulas religiosas, más allá de las costumbres, más allá de lo que nosotros podemos hacer dentro de la iglesia, conocer a Dios es lo que realmente nos cambia. Conocer a Dios es lo que cambia nuestro comportamiento, nuestro lenguaje, nuestra forma de vida, nos cambia totalmente. Y hoy me gustaría tratar una parábola muy, muy conocida. Yo creo que la mayoría la ha escuchado, ¿cierto? Es la famosa parábola del hijo pródigo. Así que le voy a pedir que vaya por favor al libro de Lucas. Gracias, hermano. Muchas gracias. Ahí no. No, déjeme no. Libro de Lucas. Vaya por favor al capítulo 15, capítulo 15, versículo 11. ¿Usted se acuerda cuántos personajes tiene esta historia? ¿Quién me podría responder? Tiene 2, 3, 4, 5, 3. Mi hermana dice 3, ¿sí? El primero, el padre, ¿cierto? Luego el padre dice que tenía 2 hijos, uno menor y el mayor, no sabemos sus nombres. Y básicamente esos son los personajes. Ahí en la historia salen algunos más, ¿cierto? El dueño de los cerdos, están los chanchitos, pero vamos a tomar a los personajes principales, ¿cierto? Vamos a leer, acompáñeme por favor. Yo sé que usted la sabe, la ha leído, pero me gustaría que la repasara porque hay un propósito detrás de todo esto. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así desde el versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La historia no termina ahí. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Cierra sus ojitos ahí. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, gracias por poder tenerla, por aprender de ella, gracias por la inmensa posibilidad que nos das de crecer en el conocimiento tuyo, Dios. Ayúdanos, Dios, dispón nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos entender aquello que hoy tú nos quieres hablar. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Una historia ultra conocida, ¿sí? Me gustaría primero que pudiéramos entender la historia, porque creo que es una historia que no se ha entendido bien. Es una historia que simplemente pasamos por ella y la encontramos muy linda, pero hay detalles, hermanos, que nos hacen apuntar hacia el verdadero propósito de esta parábola, ¿sí? La mayoría piensa que la historia se trata del hijo pródigo porque alguien históricamente le puso ahí un título. Pero la verdad es que, claro, el personaje que está haciendo cosas aquí es el hijo menor, pero el verdadero protagonista es el padre. Y la verdad es que no hemos entendido, como lo decía, porque pasamos por arriba de estos versículos sin ver el contexto, sin ver realmente qué significa. Los primeros versículos dicen: también dijo, ojo con esto, es muy importante. Cristo viene hablando en el capítulo 15, desde el primer versículo. Él está hablando a una multitud, y esa multitud tiene a muchas personas, pero lo importante es que ahí hay escribas, fariseos. En ese lugar habían escribas y fariseos y estaban murmurando acerca del comportamiento de Jesús, porque Él se juntaba con lo peor de la sociedad. Y en ese contexto es que Él comienza un discurso que tiene varias parábolas, no solamente esta. La que está acá es la última registrada en este capítulo. Y Él comienza diciendo: también dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos. Vamos a hablar del padre. Usted sabía que en la cultura judía hay 2 cosas muy importantes. Y este tema tiene que ver con la cultura. Cristo le estaba hablando ¿a quiénes? A judíos. Estaban ahí los saduceos, los fariseos, habían escribas también. Y lo que ellos entendían era la ley mosaica. Y en la cultura de ellos y en la ley que se le había sido entregada, habían cosas que eran fundamentales. El honor, por ejemplo. El honor, el mantener el honor de la familia dentro de la comunidad era fundamental.
Es así como la ley mosaica le entregaba a los padres herramientas que eran tan terribles para corregir a sus hijos que hoy día los derechos humanos, hermano, de verdad que sería algo terrible. Habrían demandas por todos lados. Dice que ellos deberían castigar severamente a sus hijos y en algunos casos incluso sacarlos afuera del pueblo y apedrearlos cuando había un comportamiento malo. Este padre de estos dos hijos, el mayor y el menor, llama la atención porque viene primero el hijo menor. Le habla al padre y le dice: Padre, dame los bienes que me corresponden. ¿Qué le correspondía al hijo menor? 1/3 de los bienes. Porque al ser dos hijos y uno mayor, el mayor heredaba el doble. ¿Sí? El mayor heredaba el doble. Entonces usted divide este 100% en 3 y tenía 3 pedacitos de 30 y tanto por ciento. Y había un 30%, 33,3%, que le tocaba al hijo menor. No le tocaba más que eso. Extrañamente, raramente el padre, así como está relatado por Cristo, viene el hijo y le dice, primero le habla al padre y le da esta petición. Esta petición, hermano, para que usted entienda, en el contexto del honor de la familia judía, es una ofensa. Es una ofensa directa al padre de familia, al que está por delante, a la autoridad de la casa. Decirle eso era igual a decirle: Padre, muérete y dame lo que me corresponde por herencia. La herencia, hermano, iba a tocar a los hijos cuando el padre muriese. Pero este hijo era tan, ¿cómo decirlo?, desubicado, irreverente. Era un hijo que no tenía ningún respeto. Y él viene y le dice al padre: Padre, dame lo que me corresponde. Pero ¿sabe lo que sucede, hermano? Imagínese usted a los fariseos, a los saduceos escuchando esto. Ellos creerían que lo siguiente en el relato es que el padre lo agarra, no sé de dónde, lo tira afuera y le dice a toda la comunidad: queridos vecinos, este hijo mío es contumaz, es desobediente. Y todos agarraban piedra y vamos apedreándolo, porque la ley mosaica lo autorizaba para hacer eso. Pero lo que sigue en el relato dice directamente, termina de hablar el hijo y el padre dice: y le repartió los bienes. Le repartió los bienes. Cuando Cristo dijo eso, posiblemente todos los que estaban escuchando no entendieron. Simplemente no entendieron la terrible locura en la que estaba cayendo este padre. ¿Por qué el padre está accediendo a esta petición ofensiva de su hijo tan rápidamente? ¿Sabe usted qué significaba darle la herencia al hijo? Él no tenía que ir, el papá no iba a ir al banco, ¿cierto?, con su tarjetita plástica y le iba a decir al cajero: mira, yo quiero el 30% de mis depósitos, dámelo en efectivo porque se lo voy a dar a mi hijo. No, hermano. El 30%, ese tercio que le tocaba al hijo menor, había que vender tierras, había que vender animales, había que transformarlo en efectivo, en dinero contante y sonante de ese tiempo. Pero de inmediato el padre accedió a esto y dice: y les repartió los bienes. ¿Qué pasó? Él tomó todo lo que tenía, lo repartió. Ya, ok, estas tierras de aquí para acá y los animales que están acá, los contaron y dijeron: esto le corresponde al hijo menor. Una locura. Una locura. Eso ya, frente a los ojos de los judíos, era que el mismo padre se estaba denigrando socialmente. Posiblemente, si esta historia fuera real, porque era una parábola simplemente, si esta historia fuera real, los vecinos comenzarían a burlarse de ese hombre. Y le dirían: insensato, tonto, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Acceder a esa ofensa, a esa petición ofensiva que hace tu hijo y entregarle los bienes. Dice más adelante, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor. Ahora la historia se va a centrar en el hijo menor. Dice: no muchos días después, juntándolo todo,
el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. La locura sigue, hermano. ¿Sabe usted lo que significa que él, no muchos días después, juntando todo lo que correspondía a esa herencia? Él no se llevó animales al hombro, no se llevó tierras. ¿Qué hizo? Lo vendió. Muy bien, lo vendió. ¿Y qué pasa cuando usted, cómo hace usted cuando quiere vender algo rápido? Lo vendió barato. No hay otra forma, hermano, de que pasen algunos días y él se deshaga de tierras, de animales, de propiedades. No hay otra forma. Llegando al desprecio más absoluto por el trabajo de su padre, por el esfuerzo de su familia, por lo que habían heredado quizás de cuántas generaciones, él toma eso y sin ningún aprecio lo vende barato, lo transforma en dinero contante y se lo lleva. ¿Se da cuenta usted lo que está haciendo este hijo? Mire, yo sé que, haciendo un pequeño paréntesis, yo sé que era otra época, que Cristo le está hablando a los judíos, pero hay un principio que nosotros podemos extraer para nuestro tiempo. Y ese principio aplica para nuestros hijos y tiene que ver con el respeto. Muy ley mosaica podría ser, o muy la ley de Cristo hoy día, la gracia, ¿cierto? Pero hay cosas que son transversales, que son pilares que se mantienen en el tiempo. Y aquí hay un principio. ¿Cuál es el principio? El principio del respeto. Yo me imagino cómo se debe haber sentido ese padre cuando el hijo le da esa petición y le dice, muérete. Lo que yo quiero de ti no eres tú. Yo no te quiero a ti, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero que me des esas cosas. Y luego el padre quizás con qué amor y con qué dolor se lo da. Y él, en la misma línea, toma todo eso y lo vende barato. Póngase usted en el caso. Es por eso, hermano, que a los hijos, aún en el Nuevo Testamento, se les sigue enseñando que obedezcan a sus padres. Es importante, hermano, porque delante de Dios, y Dios lo puso claro ante los judíos, delante de Dios es una ofensa, es un pecado desobedecer a los padres. Es un pecado no solamente hacia los padres, es un pecado delante de Dios. A ese nivel Dios tiene el respeto de los hijos hacia los padres. Pero en esta historia Cristo se salta todo eso. Es como que de adrede quisiera irse al extremo con el relato. Se va al extremo y pone al peor de los hijos, el peor de los hijos. Luego dice que se fue a una provincia apartada y allí literalmente dice desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Para qué le voy a decir lo que dice el texto original? ¿Cierto? Hizo él de todo lo más terrible con ese dinero. Lo desperdició, lo botó. Fíjese la escala de desprecio que sigue el comportamiento de este hijo menor. Al padre, a todo lo que el padre tenía. Y luego, con todo lo que el padre le había dado, su comportamiento es el peor posible. Es el peor posible. Yo creo que a esas alturas ya los fariseos y los saduceos debieran estarse revolcando en el suelo, rasgándose las vestiduras con este relato. Sí, es un relato muy ridículo para ese tiempo, muy tremendo, muy terrible para ese tiempo, para esa sociedad. Es autoflagelante para un judío presentarse así. Yo soy el padre de esta familia y permití esto. Terrible. Y sigue. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, derechamente, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Otro principio importante, hermano, prever. Él no previó nada. Él no presupuestó nada. Él creyó que el dinero era para siempre, que los amigos iban a durar para siempre. Él creyó que esa situación le iba a durar siempre, pero no fue así.
Nosotros podemos disponer de las situaciones, podemos disponer de los recursos que tenemos, pero Dios dispone de los tiempos. Dios dispone el tiempo. ¿Cierto? Y no le estoy diciendo que usted religiosamente diga, bueno, si Dios quiere, hoy día voy a almorzar, si Dios quiere, me voy a acostar en la noche. No, no se trata de eso. Dios dispone los tiempos. Por eso nos da la inteligencia, por eso nos da a José, ¿cierto? Que tenía tanto y guardaba un quinto, guardaba un tercio, guardaba un poco, porque después, en el tiempo malo, eso se sacaba y podía sobrevivirse bien. Este hijo, si era judío y tenía la edad para irse de la casa, ¿sabe qué? Había escuchado la enseñanza de su padre. Él conocía la ley completamente. Él conocía los textos históricos. Sabía las historias que usted y yo sabemos del Antiguo Testamento, la mayoría de los libros que estaban hasta ese tiempo. Pero aún así, desperdició todo, vino hambre y ya no tenía nada. O sea, además de eso, él jamás puso atención a su padre. No le puso atención a los consejos, no le puso atención a la palabra, no aprendió nada. Y por tanto, ¿dónde terminó? En la pobreza más absoluta. Principio. Los hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Algunos dicen, no, es que yo soy papá. No, yo sigo siendo hijo. ¿Ya? Así que no se deje, no, es que yo ya soy papá, tengo una familia. Como que se olviden que también son hijos todavía. ¿Sí? Y también están los hijos de los hijos, ¿cierto? Hay un principio ahí. La palabra dice, escucha, hijo mío, el consejo de tu padre. Atesora. Son palabras muy hermosas que usa el consejo de tu madre. ¿Por qué? Porque si no vas a terminar como este hijo, en la pobreza más absoluta, en el hambre más absoluta. Cuando venga el tiempo malo, no vas a tener ninguna herramienta para poder valerte, para poder pasar ese tiempo. Y es triste. Qué triste, hermano, es que algunos hijos, como yo, por ejemplo, quizás ya en mis 40, ¿cierto? Seamos todavía carga para nuestros padres y seamos preocupación para nuestros padres. ¿Usted ha visto eso? Y se da, hermano, la mayoría hace así, se da. Qué terrible, hermano, con 40 años y dándole problemas al pobre viejo, a la pobre viejita, dándole preocupaciones. Qué terrible. Cuando lo que a estas alturas nosotros tendríamos que, y hace rato ya, tendríamos que hacer es bendecirlos, darles alegría, no carga, no problemas, hermano. ¿O no? ¿O me equivoco? Es bíblico, hermano. Escucha el consejo de tu padre, de tu madre. Y luego los hijos, ya pasando la etapa de los pollitos, digamos, que empiezan a aletear, salen de los estudios, lo que sea, y ya son totalmente independientes. Listos para bendecir, para vivir, para hacer un aporte, para servir al Señor con libertad y no una carga. Y no una carga. Dice que en esa situación él fue, se arrimó, se apegó. Acá el texto no lo dice, pero es que nadie le quería dar nada. Entonces, ¿qué hizo él? Se ajuntó a la mala. Va este hombre que tiene algunas posesiones y tiene cerdo y tiene campo, lo voy a seguir nomás, voy a seguirlo. Voy a estar ahí. Así se apegó a la mala. No es que a él le dieron trabajo. No. Simplemente se arrimó, como dice ahí el texto, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y aquí yo creo que aquí va el sentido del humor del Señor. Porque imagínese usted, un judío, ¿usted entiende, cierto? Los cerdos son animales inmundos, tienen que alejarse de ellos. Pero el Señor, mire, en la peor situación, a este hijo va y lo pone aquí a apacentar, a cuidar cerdos. El peor animal que le podría haber puesto a un judío para acercarse, para estar cerca de él. ¿Y sabe lo que pasa? Contra toda expectativa, el hijo quería comerse la comida de los cerdos. Quizás el orgullo judío, ¿cierto? Del saduceo, del fariseo hubiera dicho, jamás, prefiero morirme
a estar cerca de esos animales inmundos, porque mi Dios me escribió que no. Yo creo que una reacción realmente ortodoxa, judía, así, tendría que haber sido esa. Pero él dice que fue a apacentar cerdos, no dice que puso ningún problema. Y además anhelaba comer de las algarrobas, pero nadie le daba. Ese era el problema. Ahora, si hubiera comido, se hubiera hecho un gran mal, porque ese alimento, el estómago humano no lo puede digerir. Son unas cáscaras, unas hojas de ciertas plantas que el cuerpo humano no los va a digerir. Así que lo único que habría hecho sería empeorar la situación. Dios lo pone en una situación imposible. Él se pone en una situación imposible por desobediente, pero además lo pone con un alimento que es imposible. Nada que hacer. Ahí en esa situación terrible, este hijo, vuelve en sí. Empieza a pensar. Y el relato dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él se estaba muriendo literalmente de hambre. Un pequeño paréntesis. Cuando la Biblia habla de hambre, no es cualquier hambre. ¿Usted ha pasado hambre? La mayoría dice, sí, bueno, sí, yo he hecho un ayuno de 48 horas, bueno, y me suena un poquito. Ese es el hambre que yo he pasado. No, hermano, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de esa hambre de la que las familias comienzan a comerse los zapatos. En la antigüedad, en los tiempos bíblicos, en los tiempos del Antiguo Testamento, familias llegaron a comerse a sus hijos. Era un hambre tan terrible, hermanos, que estaban orillados a pensar y a hacer lo peor posible para sobrevivir. ¿Usted ha visto alguna vez la fotito de los niños en África, cierto? Que son como bien gorditos, pero son flaquitos. Sus extremidades son flaquitas. ¿Sabe por qué? Porque han pasado tanta hambre que los jugos gástricos y todo lo demás es tan intenso que ellos están siempre así hinchados. Porque no hay alimento. Y cuando usted les va a dar alimento abundante, les hace mal. Porque han pasado tanto tiempo sin alimento que su organismo lo rechaza. Están condenados. El hambre era tan grande que él se estaba muriendo de esa hambre. Y por eso quería comer los alimentos de los cerdos. No era cualquier hambre. Posiblemente en esta historia y dentro del contexto de esta historia que Cristo hizo para explicar una verdad, mucha gente estaba muriendo de hambre. Y en esa circunstancia extrema también, volvió en sí, entendió que en la casa de su padre es donde tenía que estar. En la casa de su padre había todo. Y él lo había despreciado desde un principio. Lo había ofendido con la ofensa más grande que puede hacer un hijo. Así que él pensó en sí y dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, y ahí fabrica este discurso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué significa esto? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sabe? Todo eso que el papá seguramente le dijo, todas esas palabras, todos esos consejos, toda la palabra de Dios que le dio y que le predicó y le dijo, esas cosas son para los viejos. ¿A qué me lee tanto si no se entiende? Además las palabras, vosotros, todo, es raro, eso es para los viejos. Yo estoy joven, ¿cierto? Yo tengo celular, la tecnología. Pero si eso dicen los hijos hoy día, pues. Creen que uno se quedó en el pasado. Si no tuviéramos acceso a este libro, tendríamos que andar con un rollo de papiro, hermano. ¿Y sabe qué? Yo prefiero andar con un rollo de papiro que con un celular. Porque esto me va a dar sabiduría para vivir. Y lo otro no me asegura nada. Si yo no lo tomo realmente como lo que es una herramienta, lo único que voy a hacer es perderme. Perder mi tiempo. Entonces fabricó este discurso. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esto significa arrepentimiento. Arrepentimiento, volver, dar la vuelta. Estoy caminando hacia allá en toda mi desfachatez, en toda mi humillación hacia mi padre, mi desprecio hacia mi padre y con toda esta situación totalmente extrema, me giro,
me arrepiento y ahora voy a caminar hacia el Padre, porque entiendo que pequé contra el cielo primeramente. Al ofender a mi Padre, al despreciarlo, y he pecado contra Él. Entonces, dice que Él lo hizo. Fue a su Padre, y quizás no estaba tan lejos, ¿ya? Eso nos dice por qué el hijo mayor sabía todo lo que el hijo menor había hecho. Porque dice, levantándose, vino a su padre. Y de inmediato, el relato dice, y cuando aún estaba lejos, vio a su padre. Y lo vio su padre y fue movido a misericordia. Cuando llegan y se encuentran, él le dice, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿A quién representa el hijo? Porque es una parábola, ¿sabe? Una parábola es una historia. Parábola literalmente significa como puesto al lado, ¿sí? Es poner esta historia al lado de una verdad para explicarla de una manera mucho más simple. Qué grandioso, hermano, entender que nuestro Dios eterno, todopoderoso, que lo sabe todo, fabrica una historia simple que nosotros podamos entender en nuestro contexto, en ese contexto histórico de los que estaban escuchando en ese momento, y nos permite tenerla hoy día para entender estas verdades. ¿A quién representa ese hijo? Es duro entenderlo. Ese hijo nos representa a nosotros. Ese hijo somos nosotros. Cuando no le conocíamos, o incluso cuando le conocemos y aún así lo despreciamos. Sí, es mi padre. Sí, yo puedo hacer lo que quiera. ¿Sí? ¿Podemos ser así de desfachatados como este hijo, sabiendo quién es nuestro padre? Este hijo nos representa a todos nosotros. Él representa a la humanidad y representa lo peor de la humanidad. Incluso al que está allá afuera y al que no ha llegado todavía al Señor. Al que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como personas que ya conocemos a Dios, muchas veces despreciamos. Ese hijo representa al que está botado allá en la esquina. Y nos representa a nosotros de alguna manera, que cuando le conocemos, también le despreciamos. A lo largo de esta historia usted puede ver qué terrible, qué mal hijo. Usted dice, pero ¿cómo le desea la muerte a su padre? ¿Cómo le quita todos los bienes? ¿Cómo va? Los vende baratos y además los desperdicia. Y ese hijo nos representa a nosotros. A usted y a mí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sabe? Yo le voy a invitar, más allá de nombrar y enumerar cosas de las que no podríamos terminar jamás. ¿Cómo usted no hace eso mejor? Le voy a decir. Todo lo contrario de este hijo. Sometiéndose al Padre. Obedeciendo la palabra de su Padre. Apreciando el amor que Dios le da. El otro día lo mencioné y no me canso de mencionarlo porque de verdad disfruto mucho el hecho de que tengamos paz en este país, en esta ciudad, de que la mayoría de los que están aquí tienen un techo sobre su cabeza. Hay cosas tan pequeñitas, hermanos, de las que sin duda tenemos que estar tan agradecidos. Pero hay cosas más grandes todavía, como la sanidad que Dios hace en nuestras vidas. Como que nos sana el corazón, como que nos levanta. Él nos restaura cuando estamos caídos. El Padre viene a nosotros, hermano, sin tener ninguna obligación de hacerlo, sin merecerlo nosotros. Porque igual que este hijo, dice que ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero nosotros decimos, no, yo soy hijo de Dios. Padre, sáname en el nombre de Jesús. Yo demando esa sanidad, yo reclamo esa sanidad. ¿Con qué cara, hermano? ¿Con qué cara? Padre, yo no soy digno de ser tu hijo. No soy y no voy a ser jamás digno. La dignidad es puesta por Jesucristo el Señor. Esa dignidad es la que nos permite a nosotros ser llamados hijos de Dios. Y el hijo se arrepiente.
Y ahí termina la participación del hijo. Y comienza la participación del padre. El padre al principio, usted vio, un padre que parece una locura, totalmente pasivo, accediendo a todas las demandas del hijo, aunque fueran una locura. Y dice que le vio de lejos. Cuando volvió el hijo, dice que el padre le vio de lejos. ¿Y sabe qué? Dice, siendo movido su corazón a misericordia, corrió para allá. Detalle importante, usted no puede correr con esos vestidos de señor, de hacendado de esos tiempos. No se puede. ¿Cómo corre un hombre cuando está vestido de esa forma, con esas largas vestiduras, ¿cierto?, que llegan al suelo, que representan la autoridad dentro de la casa, y hay un montón de cosas del honor judío de esa época? Lo que hay que hacer, hermano, es recogerse y quizás con una mano ir afirmando y correr, porque si no se va a caer. ¿Y sabía usted que parte de ese honor que había que cuidar era que no se podían mostrar las piernas de los hombres? No, era una vergüenza, hermano. Una vergüenza. O sea, era la burla más absoluta desde ese día y para siempre de ese hombre. Pero ese hombre ya tenía sobre sí el haber aceptado las peticiones de su hijo, ya tenía sobre sí haberle dado los bienes, había permitido que su hijo hiciera lo que quisiera, pero ahora, para rematar la cosa más terrible, él se arremanga sus ropas y corre a buscar a ese hijo. Cualquiera diría, los judíos estaban esperando el momento en que iba a llegar donde el hijo, y decía: hijo, ahora sí, vamos a llevarte a los tribunales. Vamos a ver un par de meses que vivas en la plaza, humillado, que sufras la consecuencia de tus decisiones. Y ahí vamos a ver si es que te dejo entrar a mi casa. Pero no fue así. Lo agarró, lo abrazó, recibió el discurso del hijo, hermano, sin entenderlo. No podemos entender esta situación, hermano. Usted lo entiende porque es como bien tierno. Algunos dicen: ay, qué tierna la historia. Se parece a la del perrito. Chico. Esta no es una historia tierna, hermano. Es una historia terrible. Es grotesca si estuviéramos en el tiempo de quienes estaban escuchando la historia. Por eso hago énfasis en estos detalles que no aparecen porque son implícitos, ¿sí? Y después dice que el padre llamó a sus siervos y le dijeron: saquen el mejor vestido, pongan el anillo en la mano y calzado en sus pies. ¿Sabe? Esas vestiduras, ese anillo y ese calzado simbolizan algo. Porque cuando el hijo se arrepintió y fue al padre, y el padre le recibe con el amor sin medida, no importaba el honor, no importaba la ley, no importaba nada. Importaba que él amaba a su hijo y lo tenía de vuelta. Y él le da vestido. Le devuelve la dignidad. Porque una persona que estaba desvestida en ese tiempo no tenía dignidad. Vuelvo a decir lo mismo. Una sociedad en la que el honor lo era todo. Pero una persona que estaba mal vestida, desvestida, semidesnudo, tirado, no tenía dignidad. Simplemente. Pero el padre viene y le pone vestidos, el mejor vestido. Pero ¿sabe? Además le pone un anillo. Le pone un anillo. ¿Sabe qué simboliza el anillo? Autoridad. El anillo era con lo que ellos sellaban los documentos de la familia. Si alguien mandaba una carta importante y estaba haciendo una transacción, un negocio, se timbraba con el anillo con cera caliente y se sellaba el documento. Ahora el hijo viene en una circunstancia terrible, grotesca, y el hijo le pone vestido, le pone anillo y le pone zapatos, calzado en sus pies. Los esclavos posiblemente no andaban con calzado. Podían andar a patita pelada, nomás, no importa. Pero él era hijo. Él tenía que tener calzado. Y después, hermano, hacen la fiesta. Y el padre reconoce algo. Y aquí hay una clave. Dice: comamos y hagamos fiesta,
porque este mi hijo era muerto. El hijo no estaba lejos, no estaba solo pecando. ¿Sabe? El hijo estaba muerto. Y ha vivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Termina la participación del padre y llega el hijo mayor, el heredero del doble de los bienes del papá. Y usted empieza a ver el relato y dice, el hijo mayor no está en ningún lado. Aparece recién en el versículo 25. Antes de leer lo que hizo el hijo mayor, le voy a decir algo. Mire, fíjese en un gran detalle de esta historia. El gran detalle es que en la primera parte de esta historia, el hijo no está. El mayor no está. Y eso no es menor. Porque si usted tiene un hijo mayor y tiene hijos menores, ¿qué esperaría del hijo mayor cuando el hijo menor está cometiendo un gran error? ¿Qué esperaría usted? Que el hijo mayor fuera movido también a misericordia, a ayudar a su hermano menor y decirle, oye, no lo hagas así, te va a ir mal. Hermano querido, amigo mío, somos los dos, somos aquí los hijos, ¿cierto? Darle un consejo, acercarse a él, guiarlo. Tener la actitud realmente del hijo mayor. Pero no lo vemos, no está. Cuando el padre accede a las peticiones del hijo menor, no vemos al hijo mayor reclamando tampoco. Pasó. Vemos que el hijo menor fue y vendió todo y lo vendió barato y se llevó la plata. ¿Y vemos al hijo mayor reclamando en esa situación? No. ¿Sabe? Cuando usted junta todos estos hilitos de esta actitud que tiene el hijo mayor, ¿sabe qué significa? Desprecio. Desprecio. No me importa, mi hermano. No me interesa. Que haga lo que quiera. Yo estoy acá, yo estoy bien con mi papá. Total, yo tengo de todo. Que haga lo que quiera. No, papá, y él escuchando el discurso de lejos, yo me lo imagino. Imagínese usted ahí el hijo menor con el papá. Papá, dame lo que me corresponde. Y él mirando de lejos diciendo, que haga lo que quiera. Desprecio. Porque yo creo que si un hermano está junto a otro y ve que el hermano menor se va a pegar el martillazo en el clavo, por lo menos se asusta y le dice, no lo hagas. O no le dice, que se pegue nomás. Bueno, este hermano mayor nunca estuvo, no lo vemos. Y lo vemos recién, desde el 11 en el 25, versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Era una tremenda fiesta. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo. Le dio la noticia de una. ¿Cierto? No le puso menos color, le puso todo el color del mundo el criado. Hizo matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Así nomás. El hijo mayor se enojó. Aquí nosotros vemos un poco lo que no está escrito arriba, en su ausencia, lo que refleja el desprecio por el hermano. En vez de alegrarse, en vez de tener la misma actitud del padre, él se enoja. Ahí nosotros podemos estar un poquito más seguros que en esta historia, este hijo mayor no era el personaje bueno, el mejor. No. Después le dice, entonces se enojó y no quería entrar. Así nomás le dio la pataleta. Se tiró afuera así y dijo, no, yo no voy a entrar a esa fiesta porque esa fiesta no es para mí, es para mi hermano. Y salió el padre, hermano. Este padre es un bicho raro, es un ejemplar único. Porque ya a esta altura en el relato, el padre ya estaba en el suelo para todos los judíos, no valía nada, no tenía honor, nada. Pero aún así, ahora el hijo mayor está enojado, haciendo pataletas afuera. ¿Y qué hace el padre? Sale a buscarlo. No mandó un criado. No le gritó hacia afuera o no mandó gente a decirle, a ver, ¿no vas a entrar? O sea que tú tampoco eres obediente.
Fue a buscarlo, hermano, humillándose aún más el padre. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Le rogaba. Ya aquí los judíos, hermano, yo creo que ya no tenían ropa de tanto que se le hacían pedazos al escuchar esta locura. Este padre totalmente autoflagelándose, deshonrándose a sí mismo. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, y aquí ojo con esto, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿A quién representa este hijo mayor? ¿A quién representa el hijo mayor? Porque aquí estamos todos reflejados. Este hijo mayor representa al religioso. El religioso, simplemente. Él mismo se autoproclama el que cumple la ley a cabalidad. Yo soy el que llego primero. Yo estoy en todas. Como dice el pastor, todavía está en el grupo mujeres. Me inscribo para la oración, me inscribo. Me llegan todos los WhatsApp de todos los ministerios, de todas las redes y de todas las cosas. Y me envían directos también. Yo las hago todas. Soy perfecto. ¿Sabe lo que dijo el hijo mayor ahí? Yo soy perfecto. Porque dígame usted, ¿dónde está la trampita aquí? Dice aquí, tantos años te sirvo. ¿Le sirve? Sí, es su hijo. Tiene el deber de servirle. ¿Alguno de nosotros tiene opción? ¿Alguno de nosotros puede elegir? Ah, Señor, tantos años te sirvo. Y mi auto, y mi casa. ¿Tenemos opción? Pregunto yo. ¿Le sacaremos alguna vez en cara a Dios? Señor, yo te serví 25 años en la tierra, po, y estoy aquí todavía con Pedro que no me deja entrar en la puerta. Y está Pedro y dice: Señor, 30, 40 años de evangélico. Y acá estoy, pues no me dejan entrar. ¿Se imagina usted que nosotros le saquemos en cara algo al Señor? Tantos años, todos estos años desde que nací te he servido, sacándole en cara al Padre, hermano. ¿Qué se cree este hijo? Después dice, no habiéndote desobedecido jamás. Usted y yo somos hijos y tenemos hijos. ¿Existe en la tierra, desde que el hombre es hombre, algún hijo que no haya desobedecido jamás? ¿Qué está haciendo este hijo? ¿Se acuerda cuando vino ese joven rico al Señor? Le dijo: Maestro, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cumple la ley, ¿cierto? Y él le dijo: yo cumplo toda la ley. Entonces Cristo fue un poquito más adentro, al corazón. Vende todo lo que tiene y sígueme. Y ahí se entristeció. ¿Era obediente él? ¿Cumplía toda la ley? No, pues si no habría sido obediente. ¿Entiende? Entonces, ¿qué está haciendo este hijo? Primero, encarándole al papá algo que ninguno debería hacer jamás, diciendo que jamás ha desobedecido. Aquí dice jamás, jamás es jamás. No hay mucho que darle vuelta ahí en el griego. Y nunca, o sea, se fue del total, absoluto, al otro, y nunca me has dado ni siquiera un cabrito. Imagínense, nunca me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Usted cree que este padre que yo le acabo de relatar con todo lo que ha hecho, no le ha dado jamás una vaquita, un cabrito, un animalito, un lechoncito, algo, para estar con sus amigos? Yo no lo creo. Yo creo que sí, que algo le tiene que haber dado. Pero él dice que jamás. Y dice, pero cuando vino tu hijo, no mi hermano, ojo, hay una separación, ¿ya? No, cuando vino mi hermano, no, tu hijo. Hay desprecio, hermano, porque el religioso desprecia. Porque el que es legalista termina despreciando al hermano, termina despreciando al inconverso, termina despreciando al que necesita de Cristo. Si eso es lo peor.
Siempre también usan esos absolutos. Yo nunca, yo jamás, siempre. Absoluto. Tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y ahí lo pone al padre contra la espada y la pared. Le dijo, a ver, ¿quién? ¿Él o yo? Y a todo esto, esta conversación está siendo hecha fuera de la fiesta. Porque, ¿sabe? El religioso, le voy a decir una cosa bien coloquialmente, el religioso se pierde la fiesta. El legalista se pierde la fiesta. ¿Cuál es la fiesta? No, que va a venir a la iglesia y va a saltar. No. Vamos a poner luces, un robot ahí que da vuelta. No, hermano, no es esa fiesta. No, hermano, es la fiesta de la salvación. Porque hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 100 que no necesitan arrepentimiento. Entonces ahí afuera, conversando, el padre le dijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Me era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Con estas palabras, el Padre cierra, demostrando un amor que va más allá de toda regla, de toda religión. Un amor que traspasa lo social, el honor. No, porque sabe, cuando Cristo vino, fue colgado semidesnudo o quizás totalmente desnudo en una cruz, por usted y por mí. Y usted dice, ¿dónde está el honor ahí? No, ahí está la obediencia. Ahí está la obediencia del Hijo, que dijo, yo iré. Desde la eternidad, cuando esto sucedió, Él dijo, ¿quién irá? Él dijo, yo iré. Y vino, y se hizo carne, y se humilló a sí mismo. Y siendo humillado, se volvió siervo. Y siendo siervo, fue colgado en una cruz. Ese es el amor del Padre. ¿Sabe? Los fariseos, los saduceos, la gente religiosa que estaba ahí. Y cuidémonos de no caer en la religión, hermano. Cuidémonos de no caer en el legalismo. Porque el legalista se pierde la fiesta, porque el legalista no está en el propósito de Dios, no está alineado en los propósitos. Quiere lograr algo con la ley, quiere lograr algo siendo de esa manera. Y lo único que va a lograr es que los demás se sientan totalmente despreciados. Y si el mismo Dios tuvo el amor incomparable de pararse en esta tierra y mostrarnos a nosotros ese amor, ¿cómo nosotros no mostraremos ese amor a los demás? ¿Sabe? El propósito de esta parábola se une con las dos parábolas anteriores que tenía el Señor en el relato. Para terminar, el capítulo 15 dice, se acercaban a Jesús al principio en el versículo 1, todos los publicanos y pecadores a oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. El religioso dice, mira lo que está haciendo. Mira cómo se viste, mira cómo habla, mira esto, mira lo otro, fíjate en este detalle. Eso es lo que hace el religioso. Pero Cristo sabía lo que había en el corazón de los que estaban ahí murmurando. ¿Y qué hizo? De inmediato, una cosa tan grande como el amor de Dios hacia el pecador, que es el propósito de esta parábola, el amor de Dios hacia el pecador. Comienza al tiro a atacar el problema y comienza con su enseñanza. Y primero está la parábola de las 100 ovejas. Y usted la conoce.
Después, la parábola de la moneda perdida. Y usted la conoce. Y después decanta finalmente en esta historia de un padre y sus dos hijos. El propósito de Cristo siempre fue mostrarle a los religiosos que estaban ahí escuchándolo en ese momento el amor de Dios. Que el amor de Dios va más allá de una regla, más allá de lo que incluso nosotros podemos creer. El amor de Dios pasa la vergüenza, deja de lado cualquier cosa llamada honor. El amor de Dios es más grande que estas cosas. Y ese amor de Dios es el que nosotros debemos por lo menos tratar de imitar hacia aquellos que todavía no les ha llegado el Evangelio. Los que están afuera, es que está hediondo, hermano. Es que no quieren. Y le he hablado del Señor, yo ya le hablé del Señor. Y caemos en el religioso. Es que yo le hablé del Señor una vez. Me lavo las manos. No, si yo le hablé a él. Una vez lo recibí aquí en la iglesia, incluso hasta le di un abrazo. Y lo despreciamos. Nosotros no somos mejores que los que están afuera. No. De ninguna manera. Lo único que le hace a usted digno de cualquier cosa que provenga del Señor son los méritos de Jesucristo, nada más. Solo los méritos de Jesucristo. Lo que quiere Cristo es que conozcamos al Padre, que lo conozcamos a Él, que entendamos que su amor es más grande que nuestras reglas, es más grande que nuestras costumbres sociales, es más grande incluso de lo que creemos. Cristo dijo, con esto termino, oró por sus discípulos antes de ascender: Padre, que sean uno. Porque cuando el mundo vea que son uno, van a creer. No van a creer por tu corbata, no van a creer por tu súper comportamiento o porque pongas coritos a todo chancho ahí en la casa. No, no van a creer por eso. Van a creer cuando los que estamos acá reflejemos a Cristo. Uno. Y ese uno no es sin amor. Es con el amor del Padre, primeramente. Póngase de pie, por favor. Así que si usted había pasado por encima de esta historia tan requete conocida, dele otra vueltita. Hay mucho más. Hay mucho más. Por tiempo probablemente no lo vamos a entregar, pero me emociona, hermano, me toca el corazón. Saber que Dios en su eternidad me miró. ¿Qué tengo yo, hermano? ¿Qué tiene usted? Nos portamos igual que ese hijo. Lo despreciamos, le damos la espalda, aunque ya le conocemos y estamos 25.000 años viniendo a la iglesia. Yo le desprecio tantas veces y peco contra él. Pero él nos sigue amando porque él es fiel. Que nos permita a Dios entender ese amor tan grande y vivirlo y apreciarlo. Ojalá que sea la palabra de Dios, hermano, no las emociones, la palabra de Dios, la que cale profundo. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este tremendo relato que tú elaboraste en tu corazón, Dios, para enseñarnos que nos ama, Dios. Y aunque hemos sido los peores, Dios, tú nos sigues amando y nos recibes. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Dele gracias al Señor.